Esto es, podríamos decir, un extracto de una clase que nuestro departamento, el Centro de Liderazgo Bíblico, ha preparado. La enseñamos básicamente 2 días o 3 días. Y aquí solamente tenemos 1 hora para darle a ustedes una probadita de lo que es nuestra herencia pentecostal. Y como ya sabemos, estamos celebrando la asamblea número 100 de nuestra Iglesia de Dios de la Profecía. Nosotros como iglesia podemos trazar nuestras raíces pentecostales al avivamiento ocurrido en la escuela Scherer en Carolina del Norte. ¿Cuántos de ustedes fueron a la casa de la primera asamblea ahora? ¿Y cuántos fueron a donde estaba el lugar de la escuela Scherer? Se lo perdieron porque está un poquitito más allá. Y otro poquitito más allá está también la marca del Espíritu Santo. Sí. Que eso conmemora ese gran avivamiento que sucedió allí en el año 1886. Entonces, durante ese tiempo, ya los hermanos estaban organizados como la Iglesia Unión Cristiana, pero ellos seguían buscando la restauración del derramamiento del Espíritu Santo, como ellos leían en el libro de los Hechos. Nuestros antepasados provenían de iglesias bautistas básicamente, y en las iglesias reformadas se ha enseñado de que con la muerte del último apóstol, entonces también los dones del Espíritu cesaron. A eso se le llama la cesación de la carismática. Sin embargo, nuestros antepasados, ellos comenzaron con esa búsqueda. Leían en el libro de los Hechos de cómo el Espíritu Santo había sido derramado, la manifestación, los dones que habían, y ellos querían eso. Comenzaron a buscar eso. Y como ustedes ven aquí, por ejemplo, los predicadores de esa campaña, como le llamamos nosotros ahora, 2 eran bautistas y uno de ellos era metodista. Entonces, como que en el día de hoy usted no escucha a un metodista y un bautista buscando el bautismo del Espíritu Santo, pero estas personas andaban en búsqueda, buscando una reformación espiritual, y ellos predicaban un mensaje de santidad estrictamente wesleyano. Y cuando hablamos de que el mensaje era estrictamente wesleyano, estábamos hablando de una experiencia de crisis instantánea, donde usted recibía santificación y entonces por lo tanto experimentaba un cambio en su vida. Porque en ese tiempo los hermanos eran muy religiosos, asistían a las iglesias, pero seguían viviendo en su pecado, consumían alcohol, masticaban tabaco, robaban, hacían cuantas cosas. Pero estos hermanos decían que usted podía ser santificado y que usted podía vivir una vida libre de pecado. ¿Verdad que para usted, en el día de hoy, que yo le diga que usted puede vivir una vida libre de pecado, qué usted piensa? ¿Cómo lo recibe usted? Sí, pero ¿me consideraría usted a mí un hereje porque yo le dijera que sí, que se puede vivir libre de pecado? Porque en el día de hoy ya eso se ha enseñado y se ha experimentado tanto que no se considera herejía. Sí. Pero en ese tiempo los hermanos eran hasta excluidos de su iglesia. De hecho, después de este avivamiento, más de 30 hermanos fueron excluidos de sus iglesias, porque ellos reclamaban que se podía vivir libre de pecado. Herejes, fuera de aquí. El hermano Tomlinson, en su libro El último gran conflicto, de hecho este libro ya estamos en la parte final de la traducción al español. Tan pronto esté traducido completamente al español, le haremos saber para que usted lo tenga, porque es una joya, un documento de historia muy importante de nuestra iglesia. Y el hermano J. Tomlinson, esto en el 1913, o sea que ya él tiene la ventaja del tiempo, que él puede retroceder, mirar atrás. Entonces dice que durante ese avivamiento, hombres
mujeres y niños recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas bajo el poder del poderoso Espíritu de Dios. O sea que en esa ocasión que ellos recibieron esa experiencia, aunque habían hablado en lenguas, pero no sabían qué era lo que estaba pasando, porque la teología no estaba articulada todavía, como tenemos hoy, paso 1, paso 2, paso 3. Ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en lengua, pero si ellos pensaban que lo que debían recibir era la santificación. Nuestro amado hermano Adrián Barber, nuestro historiador, dice que desde que Tomlinson tuvo su propia experiencia espectacular con el Espíritu Santo en el año 1908, las iglesias que él lideró, que son las iglesias de Dios de Cleveland, Tennessee, y nuestra iglesia, han continuado en la tradición pentecostal clásica. Gastón B. Cashwell, quien había tenido su propia experiencia pentecostal en la ciudad de Los Ángeles, en el avivamiento de Azusa. Ese hombre fue clave porque en un avivamiento que hubo en Alabama, el hermano Tomlinson fue y escuchó a Cashwell hablar en esas lenguas extrañas. Y él se interesó. Y ya él había escuchado también, porque acuérdense que Tomlinson estaba relacionado con los hermanos de la Unión Cristiana. Y él sabía de ese avivamiento que había pasado allá, pero ahora cuando escucha a Cashwell en Alabama hablando en lenguas extrañas, se interesa. Entonces lo invita a la Asamblea General, que fue la número 3, efectuada los días 10 al 12 de enero de 1908. El hermano Cashwell por alguna razón llegó tarde. La asamblea había pasado, pero aún así él predicó. Y no sé si usted ha oído el testimonio de cuando el hermano Tomlinson recibió su bautismo del Espíritu Santo, pero él da una descripción muy gráfica que solamente él tiene una manera especial de describir las cosas. Y yo creo que estamos aquí por Dios primeramente, pero después por la visión de J. Tomlinson. Porque en esa visión, en ese bautismo del Espíritu Santo de Tomlinson, el Señor lo llevó alrededor del mundo. Y él dice que él habló por lo menos 10 idiomas diferentes en esa experiencia. Y desde Sudamérica hasta los esquimales, hasta África, Asia, Europa, Jerusalén, él dice que en esa experiencia el Espíritu Santo lo llevó. Y a cada lugar que él iba, él hacía oración intercesora. Y aún él decía que él sufría un paroxismo. ¿Sabe lo que es un paroxismo? Búscalo en el diccionario porque no tengo tiempo de escribirlo. Pero es como un dolor intenso por dentro, donde él gemía por las almas, por la liberación de esas almas. Y yo creo que por eso estamos hoy aquí también. Es un hombre muy visionario. En este taller nosotros vamos a hablar sobre qué es el pentecostalismo clásico. Cuando yo enseño la clase entera, aquí tenemos el obispo Vidal ha estado conmigo en Sudamérica, donde hemos estado enseñando. Entonces él enseña la parte del neopentecostalismo. La más divertida. Es la más divertida, la más retante. Pero yo les enseño el pentecostalismo clásico, les enseño el movimiento carismático y nosotros como iglesia de Dios de la Profecía. El pentecostalismo clásico tiene unas distintivas teológicas que son a saber que Jesús, dígalo conmigo, Jesús salva, santifica, bautiza, sana y viene otra vez. Jesús salva, santifica, bautiza, sana y viene otra vez. Y la intención mía, la intención nuestra, es de que, amados hermanos, nosotros sepamos quiénes somos en realidad. En el pasado se nos enseñaba que no éramos pentecostales.
¿Cuántos de ustedes se recuerdan que nosotros no somos pentecostales? Pero eso no se entiende. Porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en la carismata, los dones del Espíritu, pero no somos pentecostales. Pero la raíz de eso es para darle pie a esa teología exclusivista o esa eclesiología exclusivista que nosotros teníamos, que éramos la iglesia. Y decir que éramos pentecostales era reconocer que la iglesia fue organizada el día de Pentecostés, lo cual nosotros no creemos que fue antes. Y que ese día recibió poder del Señor. Ok, entonces necesitamos saber quiénes somos para entonces pasar este conocimiento a las próximas generaciones. Porque se está dando un fenómeno. Cuando yo me crié, las manifestaciones del Espíritu Santo eran normales en la iglesia. ¿Qué es glosolalia? ¿Qué es glosolalia? ¿Alguien puede decir qué es glosolalia? Hablar en lenguas. Glosolalia es hablar en lenguas. Yo me crié en una iglesia que se practicaba la glosolalia. Pero hoy en día la mayoría de las iglesias que nosotros vamos ya no se habla en lenguas. Incluso tenemos lugares nuestros donde el material que se está enseñando para discipular a los nuevos creyentes dice: ¿por qué no hablamos en lenguas en nuestros servicios? Y eso es antibíblico, porque hasta Pablo dice: no impidáis el hablar en lenguas. Eso es antibíblico. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. Eso tiene un elemento bíblico de importancia de quiénes somos nosotros. Entonces hay que pasar esa información a las nuevas generaciones que están llegando, porque muchos de nuestros niños nunca han escuchado a un hermano hablar en lengua en la iglesia. Y yo creo que eso es grave. ¿Cuántos creen que podemos cambiar eso? Que nuestros jóvenes sepan qué es el Espíritu Santo, qué es hablar en lengua. Le quitamos los alfileres, puede sentar. Entonces esa es la finalidad de nosotros, que sepamos quiénes somos para que transmitamos eso, porque todo eso está en la palabra de Dios. ¿Qué es el pentecostalismo clásico? El movimiento pentecostal ha evolucionado desde sus orígenes. El diccionario de movimientos pentecostales y carismáticos, que se publicó en el año 1988, reconocía las tres dimensiones del movimiento pentecostal, que era la primera ola, o nosotros los pentecostales clásicos. Después está la segunda ola, que son los carismáticos, o el movimiento de renovación espiritual, cuando el Espíritu Santo decidió meterse en las iglesias tradicionales, las iglesias metodistas, bautistas, ortodoxas, presbiterianas y la iglesia católica. Me metí en un problema el otro día con unos hermanos porque les dije que el Espíritu Santo había bautizado a los católicos en la iglesia católica. Se enojaron conmigo. Al día siguiente no volvieron a la clase, pero me da. El domingo se tuvieron que entonces traer el sermón que el Señor me dio. La tercera generación es la que más problemas nos da a nosotros, que es la de los neopentecostales. Nunca hemos tenido nosotros problemas con una iglesia carismática dividiéndonos la iglesia nueva. Nuestros problemas son los neopentecostales. Eso sí nos han hecho mucho daño. Por eso tenemos que saber quiénes son y el daño que hacen. Y no es que todo es malo, porque usted tiene que aprender a discernir para que pueda elegir. Y la primera hora, como le dije acá, somos nosotros, pentecostales clásicos. Y los pentecostales clásicos tenemos nuestras raíces en el movimiento de la santidad, que enfatizaba la segunda bendición. Escuchen estos términos: la segunda bendición de la santificación. ¿Cuál es la primera entonces? La salvación es la primera bendición, la santificación es la segunda bendición, y el bautismo del Espíritu Santo, que era la investidura de poder para el servicio, entonces la tercera bendición. Nosotros hemos siempre enfatizado
esa experiencia que viene después de la conversión, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y también una distintiva característica de nosotros es que el bautismo del Espíritu debe venir acompañado de la evidencia de hablar en otras lenguas, como dice la palabra. Donald Dayton, déjenme mostrar aquí, yo creo que me pasé, este es el hermano Carlos Parham, quien articuló la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, quien a través de la Biblia dijo, cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, esa persona habla en otras lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo. El otro hermano que está acá es el hermano William Seymour, quien dirigió, a quien Dios usó para iniciar el avivamiento en Los Ángeles, en la calle Azusa. Como ustedes ven, el hermano Parham era blanco, el hermano Seymour es afroamericano, descendiente de esclavos. Seymour iba a la escuela de Parham, pero en ese tiempo estaba la separación de blancos y negros, y por lo tanto él no podía estar así como estamos todos en el salón, él tenía que estar en el pasillo. Y después que estaba el avivamiento allá, el mismo Seymour no sabía cómo controlar todo, mandó a buscar a su maestro. Cuando su maestro llegó, que vio la integración que había allí, los blancos, los negros, las mujeres, los hombres, abrazándose, llorando, uno orando por otro, él no le gustó eso. Mandó a separar el avivamiento, pero cuando el fuego se prende, nadie lo puede apagar. Entonces él salió de ahí a abrir otra iglesia para hacerle la competencia al hermano Seymour, lamentablemente. Y la hermana Agnes Osman, esa fue la primera hermana que el día 1 de enero del año 1901, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua. La primicia del nuevo siglo. Aquí hay más sillas desocupadas aquí delante. Alexis, si nos va guiando, por favor. Aquí hay como 3 sillas todavía desocupadas, atrás hay 3, etcétera, etcétera. Entren rapidito porque se me va la hora. Entren rapidito, se me va la hora. Y los hermanos de la gente de la frente tienen mucho gozo. Bienvenidos todos los que están llegando. Déjenme decirle un dato importante también, para los que se molestan cuando yo les digo que el Espíritu Santo se mete en la Iglesia Católica. ¿Sabe usted que la víspera de Año Nuevo del año de 1901, en el Vaticano, el Padre había hecho una oración, una misa, vamos a decirle así, dedicando el siglo XX al Espíritu Santo? ¿Escuchó eso? En Roma el Papa declara el siglo XX como el siglo del Espíritu Santo en la medianoche, y en la madrugada ya la hermana Agnes está aquí en Estados Unidos recibiendo y hablando en lenguas. Póngase contento, póngase triste, enójese. Les paso la información. ¿Cuáles son las distintivas teológicas de nosotros los pentecostales clásicos? Primero, nosotros hacemos una división clara entre las experiencias de la salvación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. 3 experiencias separadas. Si usted habla con una persona de la iglesia cuadrangular o de la iglesia Asamblea de Dios, él le va a decir que solamente hay salvación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, porque ellos hablan de la obra terminada de Cristo en el Calvario. De manera que, como que para ellos, pudiéramos decir, esa división de experiencias, ellos no la dicen que el trabajo de Cristo es menos efectivo de esa manera. Nosotros creemos en si quieren tomar nota, en lo que se llama la subsecuencia. La subsecuencia, que son experiencias que vienen una detrás de la otra. Así es que creemos la experiencia de la salvación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Y algo interesante que
por lo menos quizás los más antiguitos aquí, cuando antes hacíamos servicio de testimonio. ¿Cómo te decía su testimonio? ¿Se acuerdan? Jesús me salvó, Jesús me santificó, ¿y qué más? Jesús me sanó. También, el servicio de testimonio antes de la iglesia era: le doy gracias a Dios porque el Señor me salvó, me santificó, me bautizó con su Espíritu Santo, me sanó si estuve enfermo y estoy esperando al Rey que viene pronto. El Evangelio Quíntuple. No sabíamos que eso era pentecostalismo clásico, porque no lo teníamos articulado de esa manera, pero lo decíamos. A mi mamá, cuando yo le pedí su testimonio, ella me detalló ahí el Evangelio Quíntuple, su testimonio personal. Y mi profesor, cuando estaba corrigiendo, fue tachando. Lo hacíamos porque así nos criaron, sin una articulación teológica. Pero lo declaramos. Yo estaba cantando en estos días el himno 53. Ahí está el Evangelio Quíntuple. Nuestros himnos, señores, tienen esa declaración de estos temas teológicos. Sí. Cada experiencia es considerada como una bendición. La salvación es una bendición, ¿verdad que sí? La santificación es una bendición, ¿verdad que sí? El bautismo del Espíritu Santo, una bendición. La sanidad, la esperanza de la parucía. ¿Cuántos saben esa palabra, parucía? No se me duerma, ahí. No, Señor, repréndalo. A mí no se me duerme nadie. Y yo los miro a todos uno por uno. Usted no se da cuenta, pero lo estoy chequeando. El tiempo de meditación. No dio café, maestro. La parucía, la venida de Cristo. ¿Cuánto estamos esperando la bendita parucía? Amén. Estamos esperando que Él venga, porque nuestro Señor viene. Y cada una de estas experiencias están definidas y claramente identificables, que estoy seguro que la mayoría de ustedes, si yo les preguntara, pónganmele una fecha. Cuando usted recibió salvación. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Esto es muy bien. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando fue santificado? Amén. Quizá usted no sabe explicar tan detalladamente como J. Tony, pero usted sabe que algo pasó ese día. ¿Está viendo? Tenía 19 años. ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo? Ponemos día, fecha, hora y lugar, porque para nosotros esas son fechas importantes. Amén. Y aquí está lo que yo les digo ahorita para avanzar, que estas iglesias reducen el Evangelio cuadrangular, la Asamblea de Dios, reducen el patrón de 3 a 2. Donald Dayton descubrió 5 características del movimiento pentecostal, que son la justificación, santificación, sanidad divina, la segunda venida y el bautismo con el Espíritu Santo, que fueron traídos del perfeccionismo del siglo XIX. El único factor que se le añadió fue el reclamo de que el bautismo del Espíritu Santo es evidenciado por la glosolalia o el hablar en lenguas. O sea que ahí vemos cómo se va desarrollando paso por paso. Yo estoy yendo muy rápido. Me dice si estoy yendo muy rápido. Estos 4 temas que están aquí resaltan los nombres que se le han asignado al movimiento desde sus orígenes. Primero, evangelio completo. Después está el término de lluvia tardía. Y después está, dígalo conmigo, de apostólica. Después sigue el término pentecostal. El nombre evangelio completo se refiere al patrón doctrinal quíntuple. Patrón doctrinal quíntuple. Los otros 3 nombres proveyeron la infraestructura que le dio la coherencia dinámica al mensaje pentecostal. Hay 2 nombres aquí, el Evangelio Eterno y este Evangelio del Reino, que distinguían aún. ¿Cuántos de ustedes se llegaron a aprender el himno de la bandera que cantábamos antes? ¿Usted se acuerda? Sí. ¿Cómo decía el coro? Un solo rebaño.
No, Somos de la los bandera. mensajeros Sí, esa- del Evangelio eterno. Traemos el mensaje de paz y salvación. Al mundo desplegamos nuestra vida, que es el precioso emblema de la iglesia de Dios. Entonces, ahí decía, somos los mensajeros de qué? Del Evangelio eterno. Porque eso es parte de lo que somos nosotros. Yo me acuerdo en la literatura de escuela dominical antes decía el evangelio completo para el mundo entero. ¿Se acuerdan? Yo estoy con los viejitos. No me dejen solo. Pero eso es parte de lo que somos nosotros. Ese nombre del evangelio eterno está relacionado con lo que es la venida de Cristo. La base bíblica para ese nombre del Evangelio eterno es Apocalipsis 14, versos 6 al 7. Apocalipsis 14, versos 6 al 7, donde dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda ¿qué? Nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces aquí el ángel está predicando el Evangelio eterno. La segunda frase del Evangelio del Reino viene de Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, estas dos expresiones le daban el foco escatológico. Amados hermanos, amadas hermanas, nuestros antepasados, ellos estaban viviendo con esa expectativa de que Cristo venía. Porque el día de Pentecostés fue la lluvia temprana. En Azusa está que la lluvia, y cuando la lluvia tardía cae, ¿qué quiere decir? Que ya la cosecha está lista. Y por eso ellos estaban siempre esperando que en cualquier momento Cristo iba a venir. Muchos de los mensajes que se predicaban, las enseñanzas que se daban en ese tiempo, tenían que ver con la segunda venida de Cristo. Hermanos, hermanas, pastoras, pastores, tenemos que recuperar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Pues como dice Pablo, hoy nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Desgraciadamente no queremos predicar de la venida de Cristo, pero Cristo viene. Quiera usted o no quiera, Cristo viene. Y que nos encuentre preparados como la novia que está lista para el esposo. Que de eso tiene que ver, cuando habla del Evangelio del Reino, está relacionado con ser la novia de Cristo. ¿Se recuerda que antes hablábamos mucho de la novia, la novia, la novia? Hasta cantábamos un himno que decía, ese es uno, pero hay otro que cantábamos en la República que decía, esa novia es la iglesia, se le sirve al Señor, y con vestidura blanca. Ella espera con amor. No permitas que tu traje se te manche ni un poquito, porque si eso sucede, no te irás con Jesucristo. Y aún esos himnos, esas canciones, esos mensajes nos mantenían a raya, porque Cristo venía y venía a buscar una iglesia santa, y yo quería estar santo. No podía dejar que mi traje se me manchara, porque si se me manchaba mi traje me quedaba. Y me enseñaba que Cristo venía a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. ¿Dónde está ese mensaje? ¿Dónde está ese mensaje? Hay que recuperar el mensaje, porque hay muchos sucios y muchos estrujeros que todavía en la iglesia. Gloria a Dios. Necesitamos ese mensaje. Hay que recuperar esa pasión. Había 4 frases que ellos usaban. Evangelio completo,
Y cuando se hablaba de evangelio completo, se decía que se estaba predicando que Cristo salvaba, que Cristo santificaba, que Cristo bautizaba con el Espíritu Santo, que Cristo sanaba y que Cristo venía otra vez. Ese era el evangelio completo. Cuando predicamos un evangelio y le falta alguno de esos elementos, no estaba completo. Hoy estamos predicando muchas cosas, hermano. ¿Y cuál es mi palabra profética para ahora? Está en la Biblia. En ese tiempo la palabra profética era cuando estos hombres abrían la Biblia y decían, así ha dicho el Señor. Pero no como hoy, que te dicen, el Señor me dice que la copa va para Argentina. Falló. Y los tontos creyéndose y gozando, porque eso es lo que la gente quiere oír. Eso es lo que la gente quiere oír. Nunca un profeta de Dios se ha parado a meterse en esas cosas. Mi reino no es de este mundo. Por eso de esta gente tenemos que revisarlo para ver qué es lo que ellos predicaban allá. La lluvia tardía hablaba de esa lluvia que llegaba para preparar la cosecha o la siembra para la cosecha. Por eso ellos usaban mucho la escritura de Joel, de Santiago, y miraban ellos que al Espíritu Santo ser derramado no solamente en Azusa, en todo el mundo, hermanos, en la India, en Chile, en Argentina. El fuego estaba ardiendo en el mundo. Y eso era señal de que Cristo venía. El otro tema de la fe apostólica. Este sufrió el modelo a imitar como se encuentra en el libro de los Hechos. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Nosotros queremos ser la iglesia del libro de los Hechos, como predicaba la hermana anoche. Que la iglesia del libro de los Hechos, ellos creían que el Espíritu Santo estaba vivo. Vivían en ese poder, vivían en esa manifestación del Espíritu Santo. Y ahora estos hermanos estaban experimentando esa nueva lluvia. Y por lo tanto ellos decían que ahora había una restauración de los dones. Por eso ellos decían, miren, yo recibí el Pentecostés como recibieron los hermanos de la iglesia primitiva. ¿Cuántos tienen ese Pentecostés? ¿Tiene usted? ¡Gloria a Dios! Está vivo todavía, el Espíritu Santo está vivo y está para nosotros. Por eso tenemos que recuperar esa fe apostólica que predicaban un evangelio completo. Hablaban de restauración, hablaban de que el Espíritu Santo de Dios estaba disponible con todos sus dones, con todo su poder, a total disponibilidad de la iglesia en el día de hoy. El otro término era pentecostal y fue el que más se popularizó, de tal manera que se convirtió como hasta un apellido: los siervos pentecostales, la iglesia pentecostal, y todos le pusimos el sobrenombre de pentecostales. Como le decía al principio, nosotros tuvimos un tiempo que, muchísimas gracias, mi hija, Dios te lo bendiga, cuando esté preparada, el Señor te dé un buen esposo. Amén. ¿A dónde me quedé? A ver si me está siguiendo. Pentecostal. Pues nos decían que no éramos pentecostales. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que decían, no, una iglesia pentecostal. Una iglesia totalmente carismática, una iglesia totalmente viviendo, andando en el poder del Espíritu Santo, y no somos pentecostales. ¿Sabes qué era el trasfondo de eso? Para justificar una eclesiología exclusivista. Así es. Por lo tanto, decíamos que no éramos pentecostales, porque nosotros somos pentecostales. Si J. Thompson estuviera aquí, escuchar a alguno de ustedes decir eso.
yo creo que le dieron una cachetada santa. Porque desde que ese hombre recibió su bautismo en el Espíritu Santo, 1908, esta iglesia adoptó, fue parte del movimiento pentecostal. Debe decirle, esta iglesia de Dios, nuestra hermana y esta iglesia de la provincia, son de las iglesias pentecostales más antiguas. Históricamente hablando, con continuidad. Con continuidad, porque hay muchos movimientos que se levantan y se caen, pero esta no. No sé si ustedes saben, ¿por qué? Porque esta iglesia la plantó el Señor, está en el corazón del Señor, la plantó el Señor, ni la puerta del infierno. ¿Cuántas se han levantado, se han caído, se han desaparecido? Pero esta no. A Dios sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Él no parece pentecostal. Sí. Ahorita aplaude. Hermano Elías. Sí. Podría Mira, yo quiero terminar y después te voy a hacer las preguntas. Yo dije al final porque yo tengo estoy tan conectado ahora que no quiero que me desconecte. La segunda venida de Jesús era la preocupación principal y el foco del mensaje pentecostal. La expectativa de la inminente venida de Cristo era grande y esta esperanza escatológica que dominaba la fase formativa del movimiento encontró su formulación más clara con dos frases, ya lo dijimos anteriormente, la traigo para refrescarle porque a veces uno se le va de la mente. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son? El Evangelio eterno y el Evangelio del Rey. Cuando hablamos de estas escrituras, yo le leí esto, creo que ya se la leí las dos, así que vamos a hablar de lo que es la lluvia tardía. ¿Cuántos se recuerdan qué dijimos de la lluvia tardía para refrescar la memoria? ¿Ah? Están despiertos la gente. Cuando dijimos de fe apostólica, ¿qué dijimos de fe apostólica? Ajá, la restauración de esa iglesia apostólica, no solamente incluyendo las enseñanzas, las prácticas de ellos. Cuando dijimos pentecostal, ¿de qué hablamos? Algo con el término pentecostal es que tradicionalmente las iglesias pentecostales, como ellos dicen que la iglesia nace en Pentecostés, entonces comparan esto con el nacimiento de la nación de Israel en el Sinaí. ¿Qué sucedió en el Sinaí cuando Dios hizo pacto con el pueblo? A ver, ¿cuáles fueron los elementos teofánicos? Apréndanse esa. Fuego. ¿Volcán? Necesito que los teólogos aquí me vayan filtrando esas energías que van volando ahí. Esa es la hora de fortalecer. Hubo trueno, hubo nube, hubo fuego, hubo estruendo. Son elementos teofánicos que manifiestan la presencia sobrenatural del Dios omnipotente. Entonces, ¿qué pasó el día de Pentecostés? ¿Qué más? Un estruendo, un viento, fuego, lenguas como de fuego, que se posaron sobre todos los que estaban allí presentes. También eso se compara ahora con esos elementos teofánicos de la presencia de Dios. Un momento histórico, cambió la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Amén. Qué rica herencia tenemos. Amén. No podemos sacar al Espíritu Santo. Amén.
Si sacamos al Espíritu Santo, vamos a estar en la iglesia muerta. Necesitamos el fuego, el viento, la lluvia. Amén. De ahí vamos a ser, como dice Pablo, como un símbolo de retina. ¿Cuál es la posición nuestra como iglesia de Dios de la profecía? Y esto yo quiero enfatizarlo, recalcarlo. Especialmente ahora yo tengo tanta preocupación. Que me dicen que hay lugares que como que hay una total desconexión con nosotros, con Cleveland, con los materiales, con todo. Hay gente que está trayendo su visión no de Cleveland, Tennessee, sino de otros lugares del mundo, Centroamérica, de África, de no sé dónde. Entonces, ¿nosotros qué? Nosotros somos iglesia de Dios de la profecía. Si usted es iglesia de Dios de la profecía, dígalo conmigo, yo soy iglesia de Dios de la profecía. Nosotros tenemos una oficina internacional, wow, que honrón dio Rafael Albino. Sí. Wow. Por eso prospera. Ese hombre lo ganó, ese vino a la iglesia en el tiempo de mi papá. Le dije yo, si mi papá estuviera aquí, estuviera muy orgulloso, pero yo estoy orgulloso en lugar de él. Amén. En Perú, como decía el obispo Vidal, usted le hace una herida a una gente, sale IDP. Y banderitas pequeñas salen. Sí, señor. En Perú. Gracias, Vidal, por lo que tú dijiste, de que no hay que cambiar el nombre a la iglesia. Yo no me avergüenzo de mi iglesia. Esta es la mejor iglesia. Y como yo siempre digo, ustedes me han escuchado, que en el mundo hay muchas mujeres. Ponte de pie, María. Esa es mi esposa. No, yo no tengo que... Quédense, me dio vuelta. Ok. Yo he dicho que en el mundo hay muchas mujeres. Muchas mujeres más bonitas que María Elena. ¿Cómo? Se lo voy a decir. Déjenme hablar. Más bonitas, más altas, con plata. Y María Elena no es la única mujer. Pero para mí, ella es la única. La única mía. Esa es la paloma mía. La perfecta mía. No es la única de su mamá porque tiene 3 más. Pero para mí es la única. Y lo mismo yo digo con la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que estar conectados con Cleveland, Tennessee, porque de ahí sale nuestra visión. De ahí sale el corazón de quiénes somos nosotros. De lo que somos nosotros. Y lo que tenemos que enseñarle a nuestra gente. Porque si nosotros estamos trayendo visiones, y déjenme decirle, ustedes ven cuántas alianzas estratégicas nosotros tenemos. Tenemos alianzas, muchas alianzas estratégicas que son buenas, favorables, pero no podemos cambiar una alianza estratégica por quienes somos nosotros. A mí me han dicho que hay lugares que creen que en Cleveland han quitado muchas cosas. Y digo, no, no es así. Nosotros seguimos siendo lo que somos. Seguimos siendo lo que somos. Por eso yo hago tanto énfasis en decir, ¿cuál es nuestra posición con respecto al movimiento pentecostal? Somos pentecostales clásicos. Y somos pentecostales. Un coro que dice de la cabeza a los pies. A mí no me gustan mucho los coros pentecostales porque a veces lamentablemente no tienen mucha teología, mucho sentido. Pero dice nuestra teología también. Pero a veces nos pasamos, soy pentecostal de la cabeza al pie. Ustedes se recuerdan un coro que cantaban antes, y tenemos dinamita espiritual. Los que estén en mi clase de historia van a encontrar a aprender el origen de eso la semana que viene. ¿Cuáles son las características del Evangelio quíntuple? Primero, Jesús es nuestro Salvador. ¿De qué hablamos cuando decimos que Jesús es nuestro Salvador? Él es el único que nos salva. No hay un solo camino. Cristo es el camino.
Él es la verdad. Él es la vida. Él es el único camino al Padre. A través de su sacrificio expiatorio, nosotros tenemos salvación. Tenemos que enseñarle eso a la gente. Hoy día hay mucha gente que cree que con cualquier cosa se salva. Quizás para ustedes, mire, para ustedes, dirá usted, ¿ya está descubriendo América? No lo creo. Estamos viviendo en el tiempo postmoderno, donde la gente cree que hasta una chiva es su Dios. Hasta un chivo es su Dios. Hasta un árbol es su Dios. Por eso usted tiene que saber articular el mensaje de que Jesús salva. En segundo lugar, Jesús es nuestro santificador. Quiere decir que Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. A través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Jesús nos santifica. Pero no solamente con el Espíritu, también con ¿qué más? ¿Qué otro elemento? Somos santificados por... Sí, ¿y por qué más también? Por la palabra de Dios, hermanos. Que también hay una... ¿Sabe usted qué está pasando en el pueblo de Dios? Que hay una... ¿Cómo se dice? Iliterados bíblicamente. Analfabetos bíblicamente. Porque lamentablemente en muchos lugares del mundo ya la escuela dominical es obsoleta. Se ha eliminado la escuela dominical, que es donde se enseña la palabra de Dios. Decimos los dominicanos, la fiebre no está en la sábana, la fiebre no está en el material. Entreno a los maestros que el material que consigo es bueno, pero me encantaba ayer oír el reporte de Paul Hall decir que eso lo usa la Asamblea de Dios, lo usa la Iglesia de Dios, lo usan las iglesias pentecostales y carismáticas, el material que nosotros estamos produciendo. Pero estamos produciendo mucho material bueno. Desgraciadamente, nosotros no creemos que de Nazaret no sale nada bueno. No. Está saliendo muchas cosas buenas y de calidad. Y ellos lo están, hermano, la Asamblea de Dios, la denominación pentecostal más grande de la bonita del mundo. Y la Iglesia de Dios, mucho más grande que nosotros. Ellos aprecian el material. Aprecian usted que es suyo. La palabra de Dios ayuda a santificar. ¿Quién? Jesús es quien lo bautiza con el Espíritu Santo. Eso, salvación es la primera ¿qué? La primera bendición, ¿se acuerdan? La santificación es la segunda. Bendición, bendición de Dios, bendición. Y el bautismo en el Espíritu Santo era la tercera bendición. Que eso tenemos que seguirlo enseñando a nuestra gente, porque como decía ahorita, históricamente se han hecho encuestas que la generación que estamos teniendo en nuestras iglesias ahora, muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros niños, no han escuchado nunca a uno de nuestros miembros hablar en lenguas en la iglesia pentecostal de Dios de la profecía. ¿Creen ustedes que eso debe seguir así? No. ¿Cuántos vamos a salir comprometidos a buscarlo? Porque el que lo busca, y creemos que en el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia y hablar en lenguas. Yo le dije ahorita, le repito, Pablo dice, no impidáis el hablar en lenguas. Muchos dicen, no hablen en lengua en los cultos, porque eso confunde a los amigos. No, lo contrario, yo creo que Pablo dijo que era una señal para los inconversos, ¿verdad que sí? Entonces, no es que usted va a estar 3 horas ahí, que le va. No, pero dice Pablo, no impidáis el hablar en lenguas. Porque es parte, nosotros tenemos que hacer un estudio de eso, porque es parte de lo que es la presencia de Dios. Incluso eso tiene una función sacramental. Que cuando Dios toma nuestra lengua, hablando a través de nosotros, hacer presencia en nuestro medio. Muchas veces intercediendo por nosotros, con gemidos indecibles. Como dice Pablo, palabras demasiado profundas, que no las podemos expresar con nuestra lengua. ¿Y por qué vamos a impedir al Espíritu Santo su libertad, su presencia? Él vino para nosotros. Amén. Para que no se me duerma. Jesús es nuestro sanador. Me da tristeza
cuando escucho personas que dicen que la sanidad no es para hoy. Y eso es para cuando Cristo venga para nosotros. La sanidad es para hoy. Porque usted está enfermo hoy. ¿Cuándo usted necesita sanidad? Cuando se muere. Si la muerte es la sanidad total. Sí, ya para acá. Pero el sacrificio de Jesús dice por sus llagas. Y ese fuimos. Ese está en el modo perfecto del verbo. Y cuando se habla del modo perfecto del verbo, quiere decir que es una acción que sucedió en el pasado, pero que tiene efectividad en el presente. Y sigue. O sea que a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos sanidad hoy y mañana también. Y usted no tiene que hacer nada, porque cuando en el Salmo 103 dice Él es que sana todas tus dolencias. Ese sana está en voz pasiva. Y esa voz pasiva quiere decir que así como usted está ahí sentadito recibiendo todo lo que yo le estoy diciendo, usted no está haciendo nada, recibiendo. Así también pasivamente. Usted recibe la sanidad porque activamente Cristo es quien te sana. Y con su muerte en la cruz, Él lo hizo. Eso es para darle gloria a Dios. Y Cristo es el Rey que viene pronto, nuestro Rey. He aquí el esposo viene, salir a recibirle. La iglesia se ve como esa. Gloria a Dios. Que tiene que sonar la voz de alarma. Pero la iglesia está dormidita, acomodadita, confundidita. Nuestros hermanos del movimiento pentecostal, ellos se veían como esa iglesia militante. ¿Saben lo que me gusta a mí de los signarios de gloria? Cuando usted toma esos signarios de gloria, esos signos, la gran mayoría hablan de la venida de Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que Cristo venga, yo estoy esperando. Necesitamos que se nos recuerden siempre esas cosas, porque acuérdense lo que la Escritura dice: Cristo viene. Y si el Señor viene y no está preparado, te vas a quedar. Conclusión e invitación. Como hemos visto, la Iglesia de Dios de la Profecía es parte del movimiento pentecostal clásico. Por lo tanto, proclamamos, díganlo conmigo, que Jesús salva, santifica, bautiza con el Espíritu Santo, sana y es nuestro Rey. Y es nuestra responsabilidad aprender a articular nuestra creencia pentecostal para que de esa manera nos aseguremos de pasarle a las nuevas generaciones un fundamento sólido sobre nuestra amada iglesia. Tenemos un compromiso con la predicación de lo que conocemos como el Evangelio completo de salvación para un mundo perdido y con el mantenimiento de nuestra identidad como iglesia pentecostal clásica. En un tiempo donde estamos en crisis debido a la proliferación de tantos movimientos religiosos, es imperativo que nosotros estemos conscientes de quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos como iglesia. Esto fue algo que el Señor me dio cuando estábamos en Guayaquil. Esa noche a mí me tocaba exponer al día siguiente. Yo no me dejó dormir el Señor y tomé ahí para escribir, pero me trajo cosas recordando del pasado, quiénes éramos. Recordemos qué nos distinguía como iglesia pentecostal. Primero, la expectativa. Íbamos al culto esperando que algo iba a suceder. Yo no regresaba a mi casa de la misma manera que salía. Y si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Porque yo no regreso a casa como salí. Algo tiene que pasar en mí, pero yo salía preparado de Dios. Y a veces nos dábamos el feeling. Pero usted sabía que posiblemente iba a llegar estrujado, roto, despeinado, todo el glamour se perdía. Las manifestaciones espontáneas,
del Espíritu Santo, caracterizada por el hablar en lengua, danzar en el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando danzamos en el Espíritu? Sin la intervención ni manipulación de nadie. Ahora parece que todo es ensayado, controlado y manipulado. La gente danzaba en el Espíritu. Les digo a mis estudiantes, cuando el Señor estaba creando el mundo en Génesis allá, y el Espíritu de Dios estaba creando, usted no estaba. Y el Señor no necesitó su ayuda. ¿Qué a usted lo hace creer ahora que usted necesita ayudar al Espíritu Santo? Todavía es capaz de hacer lo que... Déjelo trabajar. Hay que volver, yo no sé si yo estoy anticuado o qué, porque me estoy poniendo viejo. Yo no te he hablado a ti. Las alabanzas. Alabanzas. Antes cantábamos a Dios usando la boca, las manos, la palmera. Decíamos, claro conmigo, ¡aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Santo, santo, santo! Ahora hemos cambiado las alabanzas. Cuando usted se goza ahora, la gente es pero Sí. Eso es cierto. no estoy diciendo, 3 minutos, no estoy diciendo que las alabanzas son malas, pero sí estoy diciendo que los aplausos son malos, pero sí las alabanzas no las podemos cambiar. Venga, gloria a Dios. Cuando comienza a alabar a Dios, entonces comienza un río de agua viva. Que cuando viene a ver, usted no quiere parar. Aleluya. Una alabanza, haga la otra, le viene a la el río de agua viva. El servicio de altar, que desgraciadamente, miren, yo soy iglesia de la presencia, yo me crié en el altar. Y a veces voy a predicar así y tengo que preguntarme, ¿a qué es el servicio de altar? Porque eso parece como una cuestión ya de en el pasado, y yo creo que todos ustedes, bueno, muchos vendrán de esa época, pero en el altar buscábamos nuestra experiencia personal. El servicio de altar era algo comunal. Porque usted se arrodillaba a orar y le caía la mancha de gente a orar con usted. Bueno, la gente iba a orar con usted porque usted no oraba solo. Y la gente comenzaba a orar por usted hasta que usted tuviera su bendición. Y después de tener su bendición, si podía, se paraba a orar por otro. Para que el otro recibiera su bendición, ya fuera la salvación, la santificación o el bautismo del Espíritu Santo. La alegría de nuestros cultos. Se ha dicho que los pentecostales somos la gente más feliz del mundo. Sonrían, por favor, que Cristo les Antes cantábamos nuestra teología. Nuestros himnos y coros reflejaban las 5 distintivas de nuestro pentecostalismo clásico. Ahora cantamos, Señora Curruta, mi apapacha, mi pero nuestros himnos, eso del himnario, que mucha gente no quiere saber, no quiere saber de ellos. Si usted analiza, cuando yo enseño esta clase todo el tiempo, este es el obispo Vidal que me ha ayudado en Sudamérica, para cada uno de estos temas sacamos un himno y lo explicamos teológicamente. Y cuando nuestra gente, me encanta con los jóvenes, contentísimo me siento con nuestros jóvenes, cómo ellos reciben esto. Los himnos que mucha gente dice que eso es para los viejitos como yo, los jóvenes son los primeros que lo abrazan y lo cantan. Y le cambian el ritmo, le ponen más moderno, pero lo cantan, porque después que canta con el entendimiento se da cuenta de qué es lo que está cantando. Entonces nuestra teología antes la cantamos. El celo evangelístico, las misiones, caracterizadas por la expectativa escatológica del inminente retorno de Cristo y que nos íbamos a la boda del poder. La santidad de vida, ¿se recuerda? Por lo tanto, quisiera invitarlos a recuperar esos distintivos. Nos hacían y nos hacen un pueblo sin Dios.